¿Qué tal, amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico. Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo. Entre el Estado y la religión. Como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. No todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a su programa Filosofando. Y bueno, pues hoy tenemos un tema bastante interesante que lo hemos titulado La Revolución Científica. Es muy importante hablar de la Revolución Científica porque aquí se dan nuevos descubrimientos, nuevos eventos e inventos también, que ayudan a la transformación del pensamiento, ¿verdad? Ya se deja de lado un poco, bueno, pues estas filosofías religiosas, esas filosofías dogmáticas, la cuestión del Estado comparado pues con este ámbito divino. Y bueno, pues aquí prácticamente el pensamiento revoluciona. Así que bueno, pues vamos a tener un programa bastante interesante. Así que pues los invitamos a que se queden con nosotros, que compartan en sus redes sociales este programa y pues vamos a iniciar con este tema. Bueno, primero es importante hacer un análisis de lo que implica la revolución científica para entender, obviamente, bueno, pues ya los planteamientos de Kuhn, de Karl Popper, de Newton, de Einstein, ¿verdad? Y de muchos otros autores que revolucionaron, bueno, pues el método científico, al igual, obviamente, pues que el desarrollo de la ciencia. Por ello podemos decir que la expresión indica las profundas y sustanciales renovaciones productivas en el campo científico por nuevos descubrimientos o interpretaciones innovadoras de los fenómenos ya conocidos. Por ello, la presencia de la palabra revolución en el contexto de la ciencia siempre refleja teorías de la época sobre la revolución política y social, además del conocimiento de las revoluciones reales que han tenido lugar, ¿verdad?, en esta época. Sin embargo, bueno, pues Copérnico y Newton no pensaban como revolucionarios. Prácticamente con Copérnico se inicia esta revolución científica, ya sea, bueno, porque su obra fue profundizada, ¿verdad?, y producida antes de que el término revolución llegara a ser aplicación general en las ciencias, o porque el alba de la ciencia moderna, muchos de los grandes científicos creativos tuvieron la tendencia a considerarse a sí mismos y a ser considerados por sus contemporáneos como los empíricos o redescubridores del saber de la antigüedad. Muchos van a considerar que en la revolución científica se retoma el pensamiento antiguo, ¿verdad? Obviamente, bueno, pues el pensamiento de los griegos, por decirlo de alguna manera. De hecho, por la paradoja de la historia de las ideas y de las palabras, consideraban su propia obra similar a la que solían indicar el término en latín revolutio, ¿verdad? Una especie de retorno a la condición inicial, no diferente de la manera en que se entiende en astronomía cuando se habla de las revoluciones orbitales de los planetas. Hasta Newton rendía homenaje a la sabiduría de los pitagóricos, ¿verdad? Por ello, durante todo el siglo XVII, la propia revolución política había oscilado entre la restauración de las antiguas libertades y el conocimiento de un nuevo orden. Es apenas en la época de las luces cuando se resuelve el conocimiento de la ruptura con el pasado y la esperanza en el futuro. Se observa así la revolución
como mera información, ¿verdad? No solo en las matemáticas, sino en la mecánica y en la óptica, así como los primeros estudios de los electricistas, por no decir el inicio de la nueva ciencia de lo vivo. En el siglo XIX, bueno, pues Charles Darwin define en 1859 sus propias ideas acerca de la evolución de las especies, una considerable revolución en la historia natural, y prácticamente en este siglo XIX la locución de revolución científica se empleará de mano en mano para la relatividad restringida y general, para la física de los cuantos, ¿verdad? Para la expresión de las galaxias y la teoría del Big Bang, para la biología molecular y la ingeniería genética, para la teoría matemática de los juegos y del comportamiento económico, para la aplicación de los métodos estadísticos de las ciencias naturales y de las ciencias humanas, para el advenimiento de la computadora, para el sistema que de alguna manera, bueno, pues todo este ámbito, bueno, pues da una sistemática articulación de los modelos matemáticos, de los sistemas cuánticos, ¿verdad? De los contextos más diversos de la meteorología del crecimiento demográfico. Por lo tanto, ¿verdad? Con Copérnico se puede considerar el prototipo del revolucionario intelectual. No obstante, las innovaciones producidas por el astrónomo polaco tenían relación con los detalles más oscuros y absurdos, ¿verdad?, de la investigación astronómica. Fue solo a continuación de que provocan un efecto dominó cuando se percibió, ¿sí? No es notable, bueno, el caso de Galileo Galilei, por ejemplo, que la tentativa de hacer compatible el punto de vista copernicano con los temas de otras disciplinas constituye un importante incentivo del fermento intelectual general, concebido ahora como la revolución científica por la excelencia. Además, la tesis copernicana, al parecer, planteaba la relación del hombre con el universo y con Dios, y no debe extrañar que la concepción eloística resucitada con Copérnico acabe por representar un centro focal, ¿verdad?, de las terribles controversias en el campo religioso, filosófico y en las doctrinas sociales que en los 2 siglos consecutivos al descubrimiento de América fijaron la orientación del pensamiento moderno. Con lo señalado, ¿verdad?, y también como lo ha indicado Karl Popper, ¿verdad?, el descubrimiento de cualquier cosa es siempre descubrimiento contra cualquier otra cosa, porque como en el caso de Cristóbal Colón, entra en el conflicto con la constelación de los prejuicios establecidos. Fue descubrimiento, fue conocimiento, fue un encuentro de 2 culturas, o qué es lo que pasó con este evento. Por lo tanto, ¿sí?, solo en el cambio del sistema se muestra claramente el carácter de una ciencia que significa enseñanza de la realidad y de la experiencia. De allí resulta que el docto realmente creativo busca un fácil consenso, pero produce un discernimiento también difícil de admirar. Así, Newton llegó más allá que Galileo y que Einstein, más allá que Newton, ¿sí? En pocas palabras, las revoluciones de las ideas no son episodios excepcionales de la historia de la ciencia, pero no son la condición habitual. Es decir, la ciencia como revolución permanente, ¿verdad?
pero bueno, pues prácticamente tenemos que al principio Thomas Kuhn objetó a Karl Popper que de hecho las revoluciones son en la ciencia menos visibles de todo aquello que el filósofo de la ciencia puede teorizar. Esto se debe al temor de los mismos padres fundadores que abren la vía de la revolución de frente a la renuencia de gran parte de la comunidad científica en aceptar las nuevas ideas. Esta es la razón por la cual los hombres se volvieron ilustres, precursores, y si lo consideraron necesario, se justificaron a sí mismos con los últimos de los antiguos, haciendo posible la imagen de un desarrollo de la disciplina pertinente como simplemente acumulativo, una especie de progreso sin aventura. Así que vamos a nuestra primera pausa, estimados amigos, no le cambie, enseguida regresamos. Amigos de Canal Foros X, sean todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico. Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Y ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo. Entre el Estado y la religión. Como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. No todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando. Canal Foro CX, marca la diferencia. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es todo lo que te relajó en su... Capacitamos a los alumnos para iluminar nuestra vida. Consagran la Ley Federal del Trabajo. Escolástica y el humanismo cristiano. Mascotas que tenemos en casa, ¿cómo le... Pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a... Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. De Canal Foros X, sean todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico. Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Y ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo. Entre el Estado y la religión. Como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. No todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando. Y bueno amigos, ya estamos de regreso en su programa Filosofando. Y bueno, pues vamos a continuar con esto de la revolución científica. Los seguimos invitando a que compartan en sus redes sociales toda esta serie de programas. Bueno, como señala Kuhn, ¿verdad? Con frecuencia las innovaciones inesperadas de hechos o de teorías fueron rechazadas por muchos de los exponentes más estimados de la comunidad científica. No se trata de comprobar cómo la historia se produjo y se condujo mal a la luz del código de honor en una específica filosofía de la ciencia, sino que admitir que no es necesario hacer del dogma una virtud para reconocer
que no existiría ninguna ciencia madura sin ellas. Por ello, la demarcación entre aquello que es ciencia y lo que lo es, indicada por Popper en el carácter falsificable de las teorías, ¿verdad? Será buscada a la vez en el dogmatismo de la práctica de este entorno científico, ¿verdad? Por medio de tantos versos como aquello que discernimos en gran parte de la teología racional. A lo largo de una memorable confrontación con Popper, sostenida en el Barnford College de Londres en 1965 y publicada en La Crítica y el Crecimiento del Conocimiento, Thomas Kuhn debía proponer un criterio de demarcación entre prácticas científicas y no científicas. Es propiamente el abandono del discurso crítico que lo señala la transición de una ciencia. Solo así es posible instaurar una tradición de soluciones de rompecabezas que suele señalar la actividad de los científicos públicamente reconocidos como tales. Este es el resultado de las precisas cuyas líneas de partida estableció Kuhn al final de la Revolución Copernicana en 1957. Él condujo de alguna manera lleno de convicciones, de conceptos, de teorías y métodos. Allí descrito había después integrarse a la idea de paradigma presentada en su obra La estructura de las revoluciones científicas en 1962, ¿verdad? Por ello, bueno, el paradigma confiere una estructura unitaria a las constelaciones de resultados que son suficientemente nuevos para seducir un grupo estable de partidarios, disuadiéndolos, bueno, de formas de actividad contrastantes con ellas, pero lo bastante abiertas para dejar al grupo de científicos constituidos sobre estas nuevas bases la posibilidad de resolver problemas, porque garantizan por lo menos a modo el principio que la solución de los problemas en cuestión existe y está unívocamente determinada. Eso significa ni más ni menos que los problemas vagos que se transforman en enigmas definidos, aunque no siempre la máxima de exactitud y precisión. De allí logra que el fracaso de un individuo o de un grupo en la especificación concreta de la solución de un enigma particular, al contrario del caso de la falsificación popperiana, ¿verdad? Por lo menos en la versión más simplicista, ¿sí? No resulte una reprobación hacia el paradigma como tal, sino solo a sus indagadores implicados a esa desventura, ¿verdad? Entonces, en este sentido, bueno, el dogmatismo reivindicado por Kuhn se configura, por lo tanto, como una racionalización colectiva de una conducta de desventura, al menos en las fases normales de la investigación. Solo la manifestación de anomalías, enigmas muy recientes en las tentativas de solución en el interior del paradigma, bueno, pues se induce una desconfianza más general en las comparaciones de las precursiones e inicia, bueno, pues con ello una crisis, ¿verdad? Una crisis de conocimiento, ¿sí? Por estas presuposiciones, ¿sí? En donde solo entonces la investigación en esta fase extraordinaria deja espacio a la proliferación de opciones que puede culminar en la instauración de un nuevo paradigma. Por eso, las revoluciones científicas son más raras de lo que pensaba Karl Popper.
pero en el momento en que acontecen, implican estas modificaciones relevantes, no solo en la teoría, sino también y sobre todo en la práctica de la investigación. Así, para Kuhn, bueno, sustancialmente una revolución se lleva a cabo solo cuando un paradigma suplanta a uno anterior, y se podría afirmar cambio de paradigma o cambio del mundo. ¿Por qué? Porque suceden nuevos problemas. Pero no se trata desde luego de puras revoluciones de ideas, como hemos señalado. De hecho, las revoluciones kuhnianas no son resultado de una lucha de ideas, sino de una lucha entre científicos que aceptan ciertas ideas o creen en ellas, ¿sí? Dichas tesis han estimulado un renacimiento de la psicología de la investigación o de la sociología de la ciencia, y han introducido a los historiadores a la ciencia a recurrir a la aportación de los cultores de la historia de la mentalidad, no sin encontrar esas polémicas para Popper en el recurso a estas últimas disciplinas en su conjunto sorprendentemente y engañoso. Para John Watkins, ¿verdad? Kuhn concibe la comunidad científica como semejante a una comunidad, ¿sí? A una comunidad religiosa, y bueno, ve en la ciencia como la legión del científico, y de alguna manera, por el contrario, para Stephen, ¿verdad? Stephen Tulin, bueno, pues simplemente no existe la distinción entre ciencia moral y ciencia extraordinaria. Para Imre Lakatos, ¿verdad? Kuhn, a pesar de tener sustancialmente razón en criticar las versiones más ingenuas de este falsificacionismo, bueno, pues hace de la revolución científica, bueno, pues estos aspectos de científicos materiales, ¿verdad?, aptos para la psicología de la locura. Por último, Paul Feyerabend parece burlarse del criterio de Kuhn en cuanto a todas las aseveraciones de Kuhn a propósito de la ciencia normal por crimen organizado, ¿verdad? En este sentido, entonces, más allá de la paradoja, tal vez la crítica postulada por Feyerabend, bueno, es la más interesante. Una teoría sofisticada de las revoluciones científicas debería tomar en cuenta al mismo tiempo ese descubrimiento de Kuhn del tesón dogmático, ¿verdad?, y del descubrimiento de Popper de que la ciencia progresa mediante la discusión científica y crítica de las concepciones alternativas. Y además añade la síntesis que consiste en la aseveración de Lakatos, ¿verdad?, de que la proliferación y tesón son o pertenecen a periodos sucesivos de la historia de la ciencia, sino que también siempre se presentan al mismo tiempo. En particular, Feyerabend alude a la contribución de Lakatos en ese mismo coloquio, en la que delinea su metodología de los programas de investigación. Y bueno, amigos, vamos a nuestra segunda pausa. No le cambie, enseguida regresamos. De Canal Foros X, sean todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico. Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Y ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo. Entre el Estado y la religión. Como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. No todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando.
Foro CX marca la diferencia. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es O sea, todo lo que te relajó en su Capacitamos a los alumnos. Para iluminar nuestra vida. Consagran la Ley Federal del Trabajo. Escolástica y el humanismo cristiano. mascotas que tenemos en casa, cómo Pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. ¿Qué tal, amigos de Canal Foro CX? Sean todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico. Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Y ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo. Entre el Estado y la religión. Como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. No todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en su programa Filosofando. Y bueno, seguimos avanzando con este tema de la revolución científica, que vuelvo a repetir, es importante, ¿verdad? Es importante tener un poquito el contexto, bueno, para entender todos los conceptos y todas las propuestas filosóficas que van a hacer estos grandes autores, estos grandes filósofos cientificistas, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que las grandes controversias dentro de la práctica científica no son sino manifestaciones de heurística, ¿sí? Pertenecientes a programas rivales para Lakatos, más que una metahistórica lógica del descubrimiento o una igualmente reductora psicología de la investigación, debe considerar el conflicto de las diferentes formas delante del descubrimiento. Para Eliezer, ¿verdad? Por ejemplo, reconstruyó en términos de heurística el propio surgimiento de la relatividad de Albert Einstein, ¿verdad? En contra de las propuestas alternativas. Asimismo, como los esquemas de Lakatos en el tratamiento de la racionalidad de las revoluciones científicas van en contra también del problema considerado como la perdición de Kuhn. En las palabras del creador de la idea de paradigma, Copérnico destruye una explicación secular del movimiento terrestre. Newton hace lo mismo con una explicación más antigua de la gravedad. Lavoisier, ¿verdad? Por las propiedades comunes de los metales y así sucesivamente. Además, a lo largo de una transición de un paradigma a otro, desarrollado su actividad en mundos diferentes, los dos grupos de científicos ven cosas diferentes cuando miran desde el mismo punto en la misma dirección. En resumidas cuentas, aquello que en el mundo del científico antes de la revolución eran añades, parece después consejos. Dicha situación no debe considerar sorprendentemente, ¿sí?, si se piensa que en casos como el paso al universo einsteiniano, por ejemplo, la entrada de la red conceptual que funciona para la física newtoniana, cuyos hilos son el espacio del tiempo, la materia, la fuerza y así sucesivamente, debe ser adaptada y extendida de nuevo, de un modo diferente sobre la totalidad de la naturaleza. Esto escribía Kuhn en 1962, el mismo año en que Paul Feyerabend, en su ensayo Explicación, Reducción y Empirismo, observa cómo, no de modo diferente a los casos señalados por Kuhn, ¿verdad? Copernicanos y anticopernicanos, ¿verdad? Que de alguna manera
bueno, pues son partidarios de los vórtices y que de alguna manera también pues influyen estas posturas newtonianas, de proteger, bueno, por la apología de la acción a distancia, Einstein y los relativistas y físicos más conservadores y demás grupos que se presentan en esto. Así, bueno, pues se da la nueva teoría, ¿verdad? Que todos la tenemos como la teoría 1 o la T1, que puede venir formulada, ¿verdad?, de un idioma cuyas reglas específicas de uso son incompatibles con las de la teoría 2, ¿verdad? La vieja teoría desafinada por las revoluciones. El mismo término, por ejemplo, masa, cambia del significado en la transición revolucionaria de la teoría 2, por ejemplo, la mecánica clásica a la teoría 1 en el ejemplo de la relatividad de Einstein. En 1962, Kuhn introdujo el adjetivo inconmensurablemente para dos grandes paradigmas que caracterizan la transición de lo viejo a lo nuevo, cuyo, o más bien cuando no hay algún otro criterio capaz de ofrecer una especie de medida común para su valoración imparcial. En esta vertiente, bueno, pues se tiene en un nivel psicológico, que esto quiere decir que las dos escuelas en competencia logran comprenderse solo en parte y no de manera diferente en sus políticos análogos, ¿verdad?, a los científicos en crisis. Más que dejarse guiar por la modalidad de la discusión racional al gusto de Popper, acabando de convertirse o ser convertidas en una constelación específica de creencias y de técnicas operativas. Por ello, los diferentes modos de entender la evidencia se observa, ¿verdad? Y esta evidencia de observación es en realidad siempre una carga de teoría, ¿sí?, antitéticos habituales para sopesar méritos y de alguna manera diferencias de las teorías y procedimientos, ¿verdad?, que dan una variación de significados que constituyen para Kuhn y Feyerabend los rasgos característicos de una inconmensurabilidad que acompaña necesariamente a las revoluciones. En particular, bueno, pues Feyerabend no solo subrayó que todo esto constituye un obstáculo a cualquier lógica del descubrimiento, de este descubrimiento científico, ¿verdad?, incluso en la refinada metodología de los programas de investigación elaborada por Lakatos, ¿verdad?, pero insistió en la tesis por la cual los cambios fundamentales que implican la inconmensurabilidad son todavía posibles. Así pues, deben ser alentados para un incremento de la ciencia y un tipo de sociedad libre, capaces ambas de precaverse todavía por las sorpresas, ¿verdad? En este sentido, bueno, de ser y de tener nuevos conocimientos, bueno, que van favoreciendo a esta relación del desarrollo científico. Y bueno, amigos, no le cambie, vamos a una breve pausa, enseguida regresamos. Amigos de Canal Foros X, sean todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico. Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Y ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo. Entre el Estado y la religión. Como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. No todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando. Canal Foro CX, marca la diferencia.
programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es Todo lo que te relajó en su... Capacitamos a los alumnos. para iluminar nuestra vida. Consagran la Ley Federal del Trabajo. Escolástica y el humanismo cristiano. Mascotas que tenemos en casa, como Pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. De Canal Foro CX, sean todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico. Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo. Entre el Estado y la religión. Como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. No todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando. Y ya estamos de regreso, estimados amigos, en la última parte del programa Filosofando. Y bueno, pues todo esto recae, ¿verdad? Todas estas propuestas que más adelante en programas posteriores vamos a ir analizando, bueno, con detenimiento, ¿verdad? Ya les habíamos comentado, bueno, que es importante dar precisamente este contexto para ver en qué campo filosófico, bueno, pues ya nos vamos a estar moviendo, ¿no? En esta época de la modernidad o en esta época de, pues sí, obviamente estos filósofos anteriores a este programa, bueno, pues han sido de alguna manera la transición entre la época medieval y la época moderna. Bueno, con esto se genera un progreso científico donde la modalidad de desarrollo del conocimiento científico, bueno, pues homologa al sentido según su desarrollo creciente y acumulativo, también los valores sobre los cuales conmensurar el mejoramiento producido pueden ser requisitos internos o externos, es decir, de la naturaleza francamente técnica o bien sociales, éticos, políticos, etcétera. Por ello, una prioridad en conjunto con el concepto de progreso científico, bueno, pues tropieza con el hecho de que las culturas arcaicas y antiguas vinculadas con una concepción mitopoética o autoritaria del saber no pueden admitir en general dicho concepto y por ello conciben el discurso histórico como una continua decadencia a partir de una originaria edad de oro. Así, la emancipación parcial de la idea del saber como revelación ya se lee en un fragmento de Xenófanes, pero partiendo del testimonio de Diodoro, ¿verdad? Diodoro Sículo, los atomistas son los primeros en haber desarrollado una antropología progresista. También los textos del corpus hipocrático comparten un optimismo similar, pero en las leyes de Platón se encuentran el aprecio hacia el crecimiento de lo que viene siendo las techanai, ¿verdad? Y la desilusión ante su empleo, mientras, ¿verdad? Por una parte se argumentan acerca de una fatal decadencia de la humanidad. Esta tensión, bueno, persiste a pesar de la enorme diversidad de las posiciones en Aristóteles, en las filosofías del helenismo y
en el pensamiento de los romanos. Pensadores como el estoico Posidonio y el epicúreo Lucrecio, bueno, pues ambos del siglo I antes de Cristo, bueno, pues estos escritores de temas técnicos como Vitruvio y Plinio el Viejo, si por un lado nutren la confianza en el incremento de los saberes especializados, por el otro no confían del todo en el progreso general de la humanidad. Entonces, con ello se tiene una actitud optimista. Es para algunos lo que ofrece el cristianismo, cuya nueva visión lineal antes de la cíclica de la historia caracterizada toda la continuación de la cultura occidental, ¿verdad? En De Civitate Dei de San Agustín, bueno, se encuentran la apreciación del talento creativo del hombre, cuyas invenciones le permiten una vida fácil, y su desvalorización desde la perspectiva de una historia encaminada al juicio universal, en el que es necesario considerar no tanto incrementar el propio saber, sino buscar su propia salvación. Estos contrastes dominan hasta el siglo XIII, ¿verdad? Los medievales, considerando el incremento del saber, entienden el conocimiento como dominación de los modelos antiguos, es decir, como recapitulación de un saber ya enteramente definido y concluido, más que como producción de nuevos conocimientos. En este sentido, bueno, se entiende la famosa imagen de Bernardo de Chartres, ¿verdad?, que compara a sus contemporáneos en esos enanos trepados sobre las espaldas gigantes, ¿sí? Lo mismo considera un siglo después Roger Bacon, plantea propiamente el desarrollo de las capacidades técnicas y artísticas como indicio de la recuperación por parte del hombre privado después del pecado original de su componente divino. Por ello, y por último, ¿verdad?, el desarrollo de los saberes técnicos particulares, mecánica, alquimia, a partir del siglo XV, impone una visión compleja del proceso científico como resultado procedente de una investigación colectiva y dotada de una formidable continuidad. Por ello, los descubrimientos científicos y geográficos hicieron triunfar esta misión, más vio Cristóbal Colón genovés con sus ojos, bueno, y más cuerpo corso de lo que hicieron los poetas, filósofos, teólogos San Agustín y Lactancio con la mente que negaron las antípodas, ¿verdad? Por ello, la noción del progreso científico ha sido explícitamente tematizada y se impulsó paralelamente al consolidarse la revolución científica del siglo XVII que se planteó. Y bueno, pues prácticamente la revolución científica va a ser parte fundamental, va a ser un parteaguas en la filosofía y en el desarrollo científico, bueno, porque va a traer esta idea de progreso científico. Y bueno, mis estimados amigos, hasta aquí con este programa del día de hoy de Filosofando. Los invitamos la próxima semana a un programa más de Filosofando. De Canal Foros X, sean todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico. Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo. Entre el Estado y la religión. Como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. No todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando. Canal Foro CX marca la diferencia.